Antes de pasar a los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos, no olvides darle like al video y suscribirte a mi canal. Que lo disfrutes. Un campamento abandonado del tiempo de la Guerra Civil estadounidense, fotografiado por Matthew Brady entre 1860 y 1865. En primer plano, un soldado agachado. Detrás de él, tiendas de campaña y estructuras improvisadas construidas para sobrevivir. Una carpa móvil de estudio fotográfico utilizada durante la Guerra Civil estadounidense, hacia la década de 1860. Fotógrafos de campaña como estos capturaron miles de retratos de guerra para soldados y sus familias. Una estación de señales en lo alto de una colina con vista a la batalla de Antietam, en 1862. Este puesto de observación, construido con troncos, muestra cómo la guerra fue moldeada por la comunicación. Los soldados enviaban mensajes de vida o muerte con banderas que rompían el silencio del campo de batalla. 15 oficiales posan en la cubierta de un acorazado de la Unión, en una fotografía tomada entre 1861 y 1865. Detrás de ellos se alza la torre blindada de un buque tipo Monitor, que revolucionó el combate naval durante la Guerra Civil estadounidense. Esta fotografía de 1862 muestra un hospital de campaña en Savage Station, Virginia. Pero en esta imagen, la palabra hospital se limita solo a unas pocas tiendas. Cientos de soldados yacen en el suelo, esperando no tratamiento, sino esperanza. El equipo médico es casi inexistente, y los analgésicos son prácticamente un lujo inalcanzable. Hacia 1862. 10 morteros de 13 pulgadas, cada uno con un peso de 20.000 libras, desplegados en la batería No. 4 cerca de Yorktown. Estas enormes piezas de artillería revelan cuán eficazmente se utilizaron las baterías durante el sitio de Yorktown, en Virginia. 1 de junio de 1861. Soldados irlandeses estadounidenses del 69º Regimiento de Infantería de la Milicia del Estado de Nueva York asisten a una misa dominical en Fort Corcoran, Arlington Heights, Virginia. Esta imagen, que muestra una ceremonia católica dirigida por el padre Thomas H. Mooney, ofrece una rara mirada a la vida en el campamento antes de que comenzaran los combates. Soldados de la Unión atrincherados en la orilla occidental del río Rappahannock, en Fredericksburg, Virginia. La fotografía fue tomada entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 1863. Sitio de Yorktown, Virginia. Trincheras de tierra y posiciones de artillería reforzadas con sacos de arena utilizadas por las fuerzas confederadas. A lo lejos, en la parte superior derecha, 6 soldados posan alrededor de un cañón. Richmond, Virginia. Hacia el final de la Guerra Civil, lo único que quedaba en la capital confederada eran montones de escombros. Entre los restos de edificios incendiados, la gente camina en silencio, mostrando la devastación que la guerra trajo a las ciudades y a los civiles. Yorktown, Virginia. 8 soldados confederados están posicionados entre sacos de arena en una batería de artillería, mientras otro se sienta sobre los restos de un cañón volcado. Esta escena revela con claridad el estado de las líneas defensivas y el cansancio detrás del frente durante la Guerra Civil. En un extenso campamento en el norte de Virginia, se observan filas de tiendas de campaña y un regimiento de infantería en entrenamiento. La fotografía fue tomada probablemente en 1861, en el campamento Northumberland, cerca de Washington. Artilleros confederados posicionados en la línea defensiva de Gloucester Point, Virginia. En primer plano, 2 soldados esperan junto a un cañón pesado, mientras que al fondo se pueden ver buques de guerra sobre el río York. Soldados de la Unión capturados tras la batalla de Bull Run, recluidos en el fuerte Castle Pinckney, en Charleston, Carolina del Sur. Mientras los prisioneros esperan reunidos en el patio,
Los soldados confederados los observan desde lo alto de las murallas. Soldados de la Unión alineados en Baton Rouge, Luisiana. Esta fotografía de 1863 muestra a los soldados esperando en formación de combate, con una estructura destruida visible al fondo. Un refugio antiaéreo construido a las afueras de Atlanta, Georgia. En esta fotografía de 1864, los soldados están posicionados dentro y sobre las trincheras, preparados ante la devastación de la guerra. Trincheras confederadas en Atlanta, Georgia. Esta imagen de 1864 revela en detalle las posiciones de artillería y las estructuras defensivas utilizadas durante el conflicto. En esta imagen tomada en Fort Sanders, Knoxville, Tennessee, el coronel Orlando M. Poe y Orville E. Babcock se mantienen en pie sobre un terreno devastado por la guerra. La fotografía fue capturada entre 1861 y 1865 por George N. Barnard. En esta fotografía tomada en Nueva Orleans tras un intercambio de prisioneros de guerra, aparecen oficiales del 19º Regimiento de Infantería de Iowa. Fecha: julio de 1865. Soldados afroamericanos del Regimiento Native Guard del Ejército de la Unión en Port Hudson, Luisiana. En esta imagen tomada entre 1862 y 1864, los hombres se encuentran en la posición de parade rest. El acorazado confederado CES Atlanta, capturado por las fuerzas de la Unión en junio de 1863, aparece aquí sobre el río James. La fotografía fue tomada por Matthew Brady. Fuente: Biblioteca del Congreso, Library of Congress. Considerada como una de las primeras fotografías del Ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, esta imagen fue tomada alrededor de 1861. En ella se observa a los artilleros realizando preparativos para el combate. En esta fotografía tomada en 1862 en el cuartel general del General Lafayette, las personas que escapaban de la esclavitud eran conocidas como contraband. La imagen documenta cómo, durante la Guerra Civil, los afroamericanos que huían en busca de libertad eran acogidos en zonas militares. La Casa Ponder, en Atlanta, Georgia, fue gravemente dañada por fuego de artillería pesada durante los bombardeos del otoño de 1864. La fotografía revela las huellas que dejó en la ciudad el sitio de Atlanta, llevado a cabo por el general Sherman. Miembros de la tripulación del USS Wissahickon posan junto al cañón en la cubierta del barco. Esta fotografía, tomada aproximadamente en 1863, refleja el poder naval de la Armada de la Unión durante la Guerra Civil. Abraham Lincoln, marcado con una flecha roja, llegando a la ceremonia de inauguración del Cementerio Militar Nacional en Gettysburg, el 19 de noviembre de 1863. Este momento ocurrió poco antes de su famoso discurso de Gettysburg. El 19 de abril de 1865, el cortejo fúnebre de Abraham Lincoln avanza por Pennsylvania Avenue, en Washington, D.C. El presidente, asesinado 5 días antes, es despedido apenas 10 días después del final de la Guerra Civil. En abril de 1865, soldados esperan la última orden frente al tribunal de Appomattox. Mientras las negociaciones de rendición que marcaron el final oficial de la Guerra Civil se desarrollan dentro del edificio, afuera reina un silencio histórico. Los restos de los molinos Hacksall, en Richmond, Virginia, quedaron en ruinas tras los intensos bombardeos de los últimos días de la Guerra Civil. Esta fotografía, tomada en abril de 1865, documenta lo que quedó de la capital en llamas de la Confederación. Esta fotografía fue tomada en 1865, el último año de la Guerra Civil estadounidense. La locomotora en ruinas, ubicada en el depósito del ferrocarril Richmond y Petersburg,
es un impactante ejemplo de la destrucción que la guerra causó en la infraestructura de transporte. Trenes incendiados o bombardeados eran objetivos comunes para paralizar la logística del enemigo. Mientras los hombres inspeccionan los restos de la máquina dañada, el edificio derrumbado al fondo revela la magnitud de la devastación.